Muchas bendiciones, el Señor me les bendiga mucho. Con ustedes aquí el pastor Javier Correa para servirles en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a empezar un tema del cual me han sugerido varias personas de hablar sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? Si existe verdaderamente el infierno, o el abismo, o el lago de fuego. Cuando una persona muere sin Cristo, ¿a dónde va? ¿Para dónde irá cuando salgan del infierno? ¿Cómo son los castigos del infierno? ¿Quiénes son los que se condenan? ¿Qué hacer para salvarse de este terrible lugar? Son puntos en los cuales se preguntan muchos de nosotros y mucha gente se mantiene pensando eso. Esperamos que viendo aún lo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice del infierno y lo que habla, dice en general del infierno, y nos convenceremos de que esta es una doctrina bíblica, una palabra que es toda teológica, toda está escrita bajo la palabra, bajo los textos y contextos bíblicos que nos llevan verdaderamente a entender la importancia de lo que es el infierno. Y eso es lo que queremos hoy, que cada uno de nosotros analicemos de lo que Dios quiere hablar en la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y esta es una de las partes de las que muchos no quisieran escuchar. Muchos no quieren escuchar acerca del infierno porque muchos dicen que el infierno no existe. Y yo creo que uno de los mayores que nos debe de enseñar a través de la propia boca es el Señor Jesucristo. Porque el tener conocimiento del infierno o lago de fuego, lugar de tormento, nos lleva a tener un mayor temor hacia Dios y apartarnos del pecado, por lógica. Al tener el temor de Dios nos lleva a apartarnos del pecado. Como lo está escrito en Mateo 10:28. Alabado sea el nombre del Señor. Y Mateo 10:28 dice claramente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Una persona viene, mata a una persona, pero el alma sigue viva porque tiene que ir a un juicio, tiene que ir a una salvación o a una condenación. Va a dormir o va a un lugar de tormento. Alguno de los dos sitios debe de ir. Por eso en la parte B del versículo nos cambia el panorama. En la parte A, B y C. En la parte C dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, mucha gente le teme a morir en pecado, pero no saben de cómo hay que vivir para no tener esos temores, porque el que vive para Dios pues va a vivir en santidad, va a andar como Cristo anduvo, y va a saber que si anda apegado de Dios, viviendo conforme los mandamientos, el que tiene autoridad de decir quién va para el cielo a dormir mientras que Cristo viene, porque es un dormir, y quién va para el lugar de tormento, el que tiene esa autoridad es Dios. Hay dos puntos, y quiero ser muy enfático en este punto, porque hay veces he escuchado unas alegorías tremendas, unas vulgaridades de textos que le han dado la mala interpretación. Y es que muchos dicen
que la salvación no se pierde. Aquí en la tierra, cuando tú has hecho tu declaración de fe y reconocer que Jesucristo es el Señor y te has bautizado, ya has alcanzado la vida eterna. Aleluya. Pero sucede un caso, que en determinado tiempo te cansaste, te aburriste del Evangelio, no quieres seguir más con Dios por el testimonio de X o Y persona, porque puso más la mirada en el hombre que en Dios, y te apartaste de la presencia de Dios, de la relación con Dios. En esos momentos tú no has perdido la salvación, en ningún momento la has perdido, porque tienes un sello, como dice claramente Efesios, que somos sellados con el Espíritu. Entonces ese sello, si nos apartamos del Señor, el sello sigue con nosotros como pertenencia de Cristo. Aleluya. Y si falleces, sea que mueras, te maten, etcétera, apartado del Evangelio, no vas a ir a un lugar de tormento, porque tienes el sello de la salvación, el sello de la vida eterna. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esa persona duerme mientras es la venida de Cristo y el juicio. Donde dice claramente Apocalipsis que serán juzgados por lo bueno, por lo malo, por lo poco o por lo mucho, en las acciones que cada uno de nosotros hayamos tenido. Isaías tuvo una visión, una revelación impresionante, donde él habla cortantemente de un despertar de los muertos, de los que duermen, para que me quede claro con ustedes. Y dice Isaías, tremendo como narra, dice, y muchos despertarán, unos para salvación. Primero dice, muchos despertarán, quiere decir, los que duermen. Muchos despertarán, unos para condenación y otros para salvación. En la versión internacional dice, unos despertarán para salvación y otros para condenación perpetua. Entonces, el morir en Cristo, morir bien en las manos del Señor, viviendo su palabra, luchando cada día por la medida del varón perfecto, como lo dice Pablo, y que podamos alcanzar lo que él dijo: he terminado la buena carrera, he acabado la buena batalla. Aleluya. Entonces, ahí es donde viene la corona de vida. Entonces, cuando venga el despertar, esa persona va a despertar para salvación. Y el que murió sin Cristo, dice la palabra, que aquel que edificó en heno, en madera, en espenal, en piedras preciosas, en plata, que el día de la prueba de fuego, que la prueba de fuego delante del Señor, que dice que fuego salen de sus ojos, ese día delante del Señor, los que construyeron en esas áreas se quemarán por causa del fuego que va a arder, dice la palabra claramente en 1 Corintios capítulo 3. Y dice claramente que ese día se sabrá y muchos lamentarán porque tendrán pérdida, diciendo: viví un tiempo en el Evangelio, me aparté y ahora he despertado y ya no tengo forma de arrepentimiento. Ya lo que después de muerto, lo que está hecho, está hecho. Ya ese libro se sella para cuando despierte ser abierto y ser juzgados por lo bueno y por lo malo, por lo mucho y por lo poco. Así que por eso dice: no teman al que puede matar el cuerpo, más bien teman a dónde va su alma, a dónde va a ser llevado después de que despiertes si estás en Cristo.
O si no tienes a Cristo, es el tiempo de aceptar al Señor para saber para dónde va tu alma ya. Porque el que no tiene a Cristo no sabe para dónde va su alma. Y el conocer a Dios ya sabe para dónde va su alma, viviendo conforme a los mandamientos de Dios, conforme a su poderosa palabra. Aleluya. Desgraciadamente nuestra generación de hoy en día es influida por espíritus satánicos, donde se practica la brujería y la hechicería, donde muchos dicen: yo nunca he ido a un brujo, un hechicero, pero tienen en sus casas lo que se llama las estrellitas, la media luna, los soles cachetones, esos que ponen que como lujo, esas estrellitas que la noche alumbran, que parece que estuvieran en el planeta volando. Eso viene de lo que se llama la nueva era. De ahí viene eso, de la nueva era. Entonces, eso es algo que se creó en los años 90 para distorsionar la mente totalmente en el satanismo, porque eso es anticristiano y es totalmente, viene del anticristo. Esto está deseando en muchos cristianos y aún pastores, donde han empalmado eso con el posmodernismo, donde ya las iglesias ya no se basan por el vivir de Dios, sino por las culturas. No es que el hermano en la familia, en la cultura, todos han sido así, bebedores. El hermano, por más que quiera, no es capaz de dejarlo, porque la cultura de la familia, y pastores acolitan estas cosas porque vienen de maldición generacional. Y viendo que son espíritus engañadores, así igual como la nueva era que viene el anticristo. Entonces, todas estas cosas me llevan a mí a desconectarme de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso un cristiano con Dios es algo tremendamente delicado, porque debe de saber cómo debe andar. El cristianismo con Dios se sabe en los pasos que da. Yo siempre lo he dicho. El caminar de una persona determina lo que anda con Dios. El hablar de una persona, el expresarse de una persona ante los amigos, reuniones, etc., determina también en el hablar de la persona lo que esa persona habla con Dios. Esto lo manifiesto cada momento en la congregación. Pero sin infierno destruyendo de esta manera, viene a traer una destrucción de una base moral en muchos. Entonces muchos se desvían en esa área. Se desvían totalmente. Porque muchos dirán: bueno, el infierno no existe. Entonces, si no existe el infierno, entonces tampoco existe el bien y el mal, donde el que hace el bien le va a ir bien, y el que le hace mal, pues lógico que está escrito que le va a ir mal. Entonces, las razones hay veces que nosotros queremos encasillar para justificar lo de nosotros, es muy delicado. Bendito y alabado sea el Señor. Porque no habrá más castigo para el pecador y no necesitamos creer en Dios. Pero como hay un infierno, hay un cielo, nos toca creer. Entonces, si el infierno no existiera, entonces no habría necesidad de buscar de Dios. Eso le hice esta referencia a uno de los testigos de Jehová.
Si el infierno no existe, ¿para qué buscas de Dios? ¿Para qué te cohibís de tantas cosas si no hay castigo? Si buscamos de Dios es porque vamos a tener una recompensa de salvación por haber tenido las abstinencias a las cosas del mundo. Por eso dice, no nos demos a las cosas de este mundo, sino reprenderlas. Entonces, si no hay infierno, entonces ¿para qué se busca? Entonces, si nosotros entramos en conciencia de que el infierno es real, eso nos llevaría a nosotros a hablar directamente con Dios, a tener una mayor comunión con Dios, de saber y entender que si estoy en Cristo debo de ser una nueva criatura, porque las nuevas criaturas son las que son exceptas de entrar al lugar de tormento o infierno, o llámele como usted le interpreta o el término que le usa. Entonces, si no hay infierno, ¿en nombre de quién yo me postraría moralmente? Si no hay, entonces, ¿para qué yo mantengo a decir que vengo en el nombre de Jehová, que estoy buscando a Jehová, o que estoy buscando salvación, que estoy buscando a Cristo, si no existe? Entonces no hay necesidad de nombrar ningún ser, sino que ser determinantes. Pero el infierno es real, por eso el mismo Señor Jesucristo lo manifiesta, dice, no teman al que puede matar el cuerpo, teman más bien el que puede mandar su alma al infierno. Ahí es donde debe de tener usted el temor de para dónde se va después de que usted se muera, bendito y alabado. Póngale un sello a eso, a ver si usted ya sabe para dónde se va después de que se muera. Puede ser hasta absurdo que estemos, y sería pues algo descabellado, no me parece a mí, que si el infierno ni el castigo existiera por causa del mal que se hace el ser humano, entonces yo creo que si vas al cielo y te encontrás con Hitler, con Nerón, con Jack el Estripador, yo creo que sería algo como contradictorio. Si nosotros estamos abstenidos, escúchenme preciosos, estamos abstenidos, tenemos que las cosas que hemos querido no las podemos tomar, pero nuestra carne la pide: el adulterio, la fornicación, el licor, los vicios, las borracheras, la brujería, la hechicería, donde dice contra tales cosas no hay salvación, no heredarán el reino de los cielos. Entonces el que practica, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que va a heredar? ¿El cielo? ¿O simplemente no va a haber castigo? Entonces, si no hubiese esas palabras en la Biblia del lugar de tormento, yo creo que entraríamos en un estado bastante contradictorio en nuestra mente. Y es donde nosotros tenemos que analizar. Por eso es ilógico. Dios ha preparado un lugar de castigo para el pecado, y ese lugar es llamado el infierno, y nadie fuera de ese lugar por algo fue hecho. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia del infierno? Vamos a ver qué nos dice la Biblia del infierno, porque es que muchos quieren saber y qué bueno que anotaran las citas que las cuales se van
hablando para que tenga usted una respuesta para aquellos que dicen que no hay infierno, que no hay necesidad de buscar de Dios ni apartarnos del pecado. Qué bueno que tuviéramos un poco de conciencia en este campo. Por eso muchas veces la Biblia se refiere a Él con diferentes nombres. En el fondo son las mismas cosas. Entonces, textos bíblicos en los cuales habla en forma que lo narra la Biblia, pero el contexto es otro y los estudiosos, entre comillas, han usado el diccionario ya vulgo y le han traspasado otros dichos. Y uno de ellos tenemos ahí el libro de Salmos. Tenemos donde habla claramente el libro de Salmos 9:17, que habla del Seol. Y cuando habla del Seol en esta cita, y también en Salmo 16:10, Salmo 86:13, da referencia como Seol. Y muchos a este lugar le llaman sepulcro o lugar donde van los muertos. El otro nombre que se le ha dado como término, y usan esa terminología en Apocalipsis 9:1-2, donde se habla del abismo. Y hay claramente en Mateo lo dice que hay un abismo entre ustedes y nosotros, el cual no podemos pasar. En Apocalipsis 20:14 y Lucas 16:23 usan otra terminología que lo llaman el Hades. Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis 20:15 en el mismo capítulo en 2 veces lo menciona como el lago de fuego. Son textos que hablan tajantemente de todo lo que es, los lugares que muchos quieren ignorar. Y el otro es en Mateo 25:41, que es el castigo eterno. Y qué bueno que si Jesús habló de esto, y vamos a de pronto analizarlo bien profundamente, Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, si hay un juicio, tiene que ser para bien o para mal, salga un ganador o salga perdedor. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Oh, hermanos, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es textualmente lo que lo dice claramente Mateo 5:22, donde son referencias tremendas. Hay otros textos impresionantes que los cuales debemos de analizar cada uno de nosotros, donde necesitamos nosotros apropiarnos de todos estos textos, de lo que Dios nos está hablando a nosotros. Y eso es lo que necesitamos. Que Dios haga algo en nuestra vida y nuestro corazón. De que podamos reconocer en el desarrollo de esta enseñanza de que el infierno sí existe. Porque vamos a ver textos más precisos todavía.
Y vamos a estar desglosando los versículos que ya vimos, que se los voy a referir para los que están tomando nota. El Seol en el Salmo 9:17 y 16:10 y 86:13. El abismo en Apocalipsis 9:1 al 2. El sepulcro en Eclesiastés 9:10. Y el infierno que lo narra en Mateo 5:29. Y el Hades en Apocalipsis 20:14 y Lucas 16:23. Luego el lago de fuego en Apocalipsis 20:10 y 20:15. Y el castigo eterno es en Mateo 25:41. Entonces tenemos una referencia a las cuales tenemos que mirar. Y como la última que hemos visto, que es Mateo 5:22, ya vamos a ver el día de mañana la continuidad de que el infierno sí existe. Así que muchas bendiciones. Y de pronto aquellos que de pronto ignoraban que no existía, como lo decía un cura que está ahora dando mucha popularidad y haciendo encuestas a cristianos y avergonzando a cristianos, que Jehová los reprenda, y usa palabras no adecuadas de la Biblia, la cual le da una mala interpretación donde no sabe ni cuándo nació la católica, porque por ahí está narrando cuándo nació la católica, no tiene ni conciencia cuándo nació, un peladito apenas jovencito que no sabe todavía ni dónde está parado. Es que dice que nosotros ya tenemos todo pago en la tierra, que si no hacer el Padre Nuestro, la oración, y somos sacados del purgatorio por medio de una Ave María o por un Dios te salve, o por pagar un voto a un cura para que dé una misa para sacar el alma del purgatorio. Eso es falso. Por eso el Señor dice claramente en su palabra: témale al que puede mandar su alma al infierno. Así que te animo a que tomes conciencia en estos momentos y que puedas decir: yo no quiero participar ni quiero llegar a ese lugar de tormentos. Si hay una oportunidad para salvarme del infierno, del lago de fuego, pues entonces voy a hacerlo. Y la única manera de hacerlo, amado amigo, es recibiendo a Cristo en el corazón y viviendo su palabra. Así que te animo a hacer esta oración conmigo. Repite ahí: Señor Jesucristo, yo te pido que perdones todos mis pecados, me laves con tu sangre preciosa mi corazón. Ya no quiero andar en tinieblas, en juicio para un castigo venidero. Quiero andar, bendito Dios, en tu luz admirable, en tus caminos, para poder cada día ser un varón más perfecto en tu palabra, para alcanzar y no desaprovechar la vida eterna que hoy me regalas. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y cuando sea tu venida yo te pueda decir: Señor, heme aquí. Así que si has hecho esta oración, sos un bienaventurado del Señor. Te amo en el amor del Señor. Con usted el pastor Javier Correa. Que Dios me le bendiga, y por aquí los espero mañana para que nos gocemos en la segunda parte. Dios les bendice.